Seguimos entonces, es la hora de presentarles el nodo de turismo accesible. Nos acompañan Walter Rivero, Leticia Viva y Amarilla, sé que es el apellido, me olvidé el nombre, Teresita Amarilla. Ellos, cada uno de ellos se va a hacer la presentación, o mejor dicho, Leticia los va a presentar formalmente como es. La noticia es que nosotros hace muy pocos días, luego de una reunión con Walter y con Fernando Carota, el CEO de la red de empresas inclusivas, resolvimos la incorporación del Portal de América a este movimiento que es tan importante en estos momentos y siempre, ¿no? O sea, la voluntad de generar empleo de calidad para personas con discapacidad y, por otro lado, tratar de ubicar al destino Uruguay en el mapa de destinos accesibles. Nada fácil el cometido, así que los dejo con ellos y les agradezco que hayan aceptado la invitación. Muchas gracias. Buenas tardes para todos. En primer lugar queremos agradecer al Grupo PDA, Portal de Américas, y a su director Sergio Herrera por permitirnos participar de este congreso y también por ser medio partner del nuevo turismo accesible que, como bien contaba, se sumaron hace muy poco. Para comenzar brevemente y para ponernos un poco en situación, les voy a contar qué es la red de empresas inclusivas, cómo viene trabajando sus diferentes proyectos, y luego sí le voy a dar paso a Walter Rivero, quien coordina el nuevo turismo accesible, quien lo dirige, y les va a contar un poco más en detalle. Por así contarles, la red de empresas inclusivas se fundó en el año 2021, o sea, llevamos apenas 2 años. Trabajamos por la inclusión efectiva, la igualdad de oportunidades y el trabajo decente de las personas en situación de discapacidad. Es una iniciativa que fue impulsada por la Sociedad Uruguaya de Gestión de Personas, que en Uruguay es un ámbito que reúne a gerentes y directores de recursos humanos que trabajan obviamente todos estos temas. La red es miembro de la Organización Internacional del Trabajo, de la Red Mundial de Empresas sin Discapacidad de la OIT, también de la Red Iberoamericana de Empresas Inclusivas, de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social. Por ahí tenemos algunas de las empresas que están formando parte de la red y quienes nos vienen acompañando ya a lo largo de estos 2 años. También trabajamos mediante un comité de dirección, el cual son las primeras 10 empresas fundadoras que se sumaron a la red, y después, junto con Fernando Carota, co-dirigimos la red de empresas inclusivas y tenemos un coordinador por cada uno de los proyectos que ahora brevemente les voy a pasar a contar. Antes de seguir, quería compartirles un video de la OIT que por así nos cuenta un poco la importancia de que las empresas y las organizaciones sean parte de estas redes nacionales que hay en los diferentes países. Companies gain knowledge on how to effectively include people with disabilities in their workforce, both by learning from our guidance, but also in particular learning from each other. The whole logic of the network is to facilitate exchange of information between companies. You need to have a passion to promote disability at the workplace, and our network is a good example for business to showcase that people with disabilities have equally or better competencies. They are competent, they are capable, and they are committed. And I think also business leaders, when they see the success stories, they realize that their inaccurate assumptions that they had previously really doesn't work. And in today's day and age, when we are looking at innovation and reimagining and simplification, I think the contribution of persons with disability in this framework is immense. We've worked to try and promote disability. The ILO brings together and shares multiple viewpoints on disability issues, which is very valuable for the network's members. Dow chose a way, but I think there's many other different ways you can go in getting a more diverse culture in a company, and we want to learn from other companies as well. So that's why we collaborate with ILO to get these different perspectives and also learn from that in making things better also for our company. The members of the ILO Global Business and Disability Network are changing attitudes and company cultures. As workplaces are becoming more diverse and more inclusive, they become more innovative.
and that's bringing better business results. Por ahí en el video, desde la OIT, desde las diferentes redes mundiales que hay, nos contaban la importancia de trabajar estos temas. Por ahí, brevemente, como les decía, contarles acerca de los proyectos que viene trabajando la red, acerca de lo que tiene que ver con la inclusión laboral de personas con discapacidad. Una de sus iniciativas más grandes es la Expo Inclusión, que es una feria de empleo para personas con discapacidad que no existía en Uruguay ni desde el ámbito público ni privado. Se genera una feria con una plataforma 100% accesible con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, donde logramos llevar adelante 4 días de una feria virtual para que aquellas personas en situación de discapacidad pudieran conectarse desde cualquier lugar donde se encontraran, y un día presencial en Montevideo, en un lugar 100% accesible, en el cual las empresas también estuvieran preparadas para poder recibirlos y pudieran interactuar y tomar contacto directo. Les voy a compartir un breve video de lo que fue la edición del año pasado de la Expo Inclusión. Y la mayor iniciativa binacional de empleo para personas con discapacidad volvió a hacerse realidad. En diciembre de 2022, y con la presencia de las principales autoridades nacionales, representantes de organismos internacionales e invitados especiales, se realizó la ceremonia de inauguración de la Feria de Empleo en Argentina y Uruguay respectivamente. El evento se desarrolló en forma virtual durante 4 días y también mediante una jornada presencial. En Uruguay, en el auditorio de Antel, y en Argentina, en la sede Ramsay de la Agencia Nacional de Discapacidad. En ambas modalidades, las personas con discapacidad pudieron participar de un espacio que reunió a instituciones estatales, a las principales empresas inclusivas de cada país y a las organizaciones de la sociedad civil, tomando contacto directo con las empresas presentes, pudiendo dialogar con los equipos de selección y postular a las ofertas laborales de su interés. Expo Inclusión, primera feria de empleo para personas con discapacidad. Regístrate hoy mismo en la web de tu país para ser parte de la próxima edición. Expo Inclusión Argentina, www.expoinclusión.ar. Expo Inclusión Uruguay, www.expoinclusión.com.uy. Organiza Red de Empresas Inclusivas Argentina, Red de Empresas Inclusivas Uruguay. Miembros de la Red Mundial de Empresas y Discapacidad de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, y de la Red Iberoamericana de Empresas Inclusivas de la Organización Iberoamericana de la Seguridad Social, OISS. Desarrolla Crear Comunicación. Bueno, por ahí de forma anual también realizamos nuestro propio congreso, que es el Congreso Anual de Discapacidad y Empresas por el Camino de la Inclusión, que lo hacemos en el mes de junio de cada año. Lo hicimos en junio, ni bien se fundó la red. El año pasado en junio, y este año lo unimos con la Expo Inclusión y lo vamos a hacer el 30 de noviembre de forma presencial, en conjunto con ese día presencial que tiene la Expo Inclusión. También desde la red impulsamos y apoyamos la iniciativa que se trata del sello inclusivo Uruguay Valora, que es un sello, una iniciativa de la Sociedad Uruguaya de Gestión de Personas que reconoce a organizaciones públicas y privadas que trabajan en lo que es la inclusión laboral de personas con discapacidad a través de prácticas demostrables. Bueno, tienen que completar por allí un formulario online. Hay un jurado internacional bastante reconocido que trabaja estos temas y que trabaja a través de redes que ya existen estos sellos, como es Chile Valora, Argentina Valora, Uruguay Valora, y de esa forma por allí seguimos trabajando. Después otro de los proyectos es Pacto de Inclusión, que con la cooperación técnica de la OIT venimos trabajando en conjunto con el Ministerio de Trabajo para lograr una mayor y mejor inserción de las personas con discapacidad, cambiando un montón de políticas y demás. También venimos trabajando en lo que tiene que ver con cambios
a la ley 19.691, que tiene que ver con la inclusión de personas con discapacidad en el ámbito privado, para tratar de introducirle mejoras para que realmente esa ley pueda ser cumplible por las empresas. Trabajamos a través de diferentes capacitaciones que realizamos para las empresas que forman parte de la red. Por allí, bueno, hicimos diferentes talleres a cargo de la propia red, de la OIT, de la OEA y algunos otros organismos que por allí trabajamos en conjunto. De forma mensual trabajamos lo que es una comunidad de prácticas inclusivas, que se trata de un espacio de reunión mensual donde diferentes empresas comparten lo que vienen haciendo en todo lo que tiene que ver con la inclusión laboral de personas con discapacidad, de manera de poder promover a otras organizaciones y empresas a que puedan iniciar este camino. Trabajamos también a través de un ciclo que se llama Derribando Barreras, que es un ciclo en el cual compartimos por allí experiencias con speakers internacionales que vienen trabajando estos temas, y este año lo iniciamos con Stefan Trommel, quien es especialista senior de la OIT, con quien presentamos un estudio, los resultados de un estudio que se hizo en más de 75 países con 12.000 encuestados sobre lo que tiene que ver con la diversidad y la inclusión en las empresas. Tenemos una iniciativa que se llama CIO por la Inclusión, que es una iniciativa que se desarrolla en todas las redes que hay en los diferentes países. Uruguay la puso en marcha el año pasado y este ya es el segundo año que ahora sí se viene realizando, donde lo que buscamos es el compromiso de la alta dirección de las organizaciones públicas y privadas para trabajar efectivamente lo que tiene que ver con la inclusión laboral de personas con discapacidad. Por así les comparto un breve video que les va a contar un poco más de qué se trata este compromiso, donde bueno, Walter, gerente general de LELO, también es parte. Por primera vez en Uruguay, 15 CEO de organizaciones públicas y privadas se unieron a través de una acción afirmativa para la plena inclusión y el trato con equidad en el ámbito laboral hacia las personas con discapacidad. CEO por la Inclusión. Una potente alianza impulsada desde el sector empresarial a través de la firma de un compromiso público que promueve el involucramiento de la alta dirección en el diseño de políticas inclusivas, el desarrollo de procesos de transformación cultural en las organizaciones, la generación de instancias de capacitación para los equipos de trabajo desde una perspectiva de derechos y la tolerancia cero ante comportamientos discriminatorios en el ámbito laboral. CEO por la Inclusión, iniciativa de la Red de Empresas Inclusivas Uruguay, miembro de la Red Mundial de Empresas y Discapacidad de la Organización Internacional del Trabajo y de la Red Iberoamericana de Empresas Inclusivas de la Organización Iberoamericana de la Seguridad Social. Con el apoyo de Sociedad Uruguaya de Gestión de Personas, Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay, www.empresasinclusivas.org.uy. Bueno, después dentro de los programas que viene ejecutando la red se encuentra Valórame, que lo que busca es impulsar las habilidades de las personas en situación de discapacidad para que puedan impulsar sus propios emprendimientos, sobre todo en el interior del país. Como ustedes saben, hay muy pocas ofertas de empleo en el interior del país actualmente y más para personas con discapacidad. Entonces lo que sí buscamos es generar, que ellos puedan generar sus propios emprendimientos, poder capacitarlos, poder reclutarlos, que las familias de alguna forma puedan acompañarlos. Estamos iniciando ese proceso en conjunto con el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional para poder capacitar a estas personas con sus familias para que después puedan a través de un proceso generar sus propios emprendimientos e insertarse en la cadena de valor de las organizaciones que hoy conforman nuestra red. Realizamos un concurso nacional de dibujo escolar que promovía lo que es la eliminación del lenguaje discriminatorio hacia las personas con discapacidad. El año pasado, al cumplirse 30 años de la Declaración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, participaron más de 300 niños de todo el país, de escuelas públicas. Hubieron dos categorías, de primer a tercer año y de cuarto a sexto año, en los cuales se otorgaron 5 premios a cada uno y generamos también una gira con esos dibujos ganadores
a lo largo de los diferentes departamentos del país, en conjunto con las diferentes intendencias que por allí nos apoyaron. Estamos trabajando desde la red en un proyecto de accesibilidad educativa para personas ciegas o con baja visión, de manera de que puedan de alguna forma acceder a los textos educativos para poder continuar por allí sus estudios, tanto en educación secundaria como primaria. Desarrollamos un programa que se llama Puentes, que lo que busca justamente es generar ese puente entre las organizaciones de la sociedad civil que trabajan con personas con discapacidad y sus colectivos, con las empresas que hoy forman parte de nuestra red. Así lo que generamos es una reunión mensual donde cada una de las empresas abre sus puertas, cuenta lo que viene haciendo la inclusión de personas con discapacidad, recibe a esas organizaciones y colectivos donde de alguna manera de forma directa ya pueden generar ese contacto para poder en el corto o mediano plazo trabajar en conjunto. Lanzamos hace muy poquito el programa La Inclusión Nos Une, que por allí lo que busca es involucrar a las representaciones diplomáticas acreditadas en Uruguay, de manera de que puedan de alguna forma nuclear a las empresas nativas en Uruguay para que puedan de alguna forma empezar a trabajar en conjunto con la red este camino de la inclusión. Y ahora el proyecto número 14, que tiene que ver con el nuevo turismo accesible, brevemente contarles porque después lo va a hacer más en detalle Walter, pero por allí se presentó el año pasado, en el mes de septiembre, el 29 de septiembre, casi coincidentemente con el Día del Turismo. Hicimos un lanzamiento muy lindo en el piso 15 de la LOF Montevideo Hotel, donde participaron diferentes autoridades y de alguna forma quedó presentado este nodo que su objetivo general, por allí, es posicionar a Uruguay en la región y en el mundo como destino turístico accesible, promoviendo la empleabilidad de las personas con discapacidad y su inserción en el sector, contribuyendo en la dinamización y la recuperación del sector a través del desarrollo de este segmento con un alto potencial económico y muy poco explorado en lo que tiene que ver con personas en situación de discapacidad. Pero si esto pues, se lo dejo para que puedas contar más en detalles, pero sí presentarles un poco lo que es nuestro comité asesor honorario del nodo del turismo accesible y cómo venimos por allí trabajando. Forman parte de diferentes directores de división del turismo, diferentes intendencias. Por allí nos acompaña Teresita Amarillo, que está presente hoy en la mesa con nosotros, que es arquitecta, secretaria técnica del Comité UNIT de Accesibilidad al Medio Físico, que también va a estar exponiendo un ratito con nosotros. Y bueno, por allí también tenemos representación de la Organización de Estados Americanos de la OEA, diferentes asociaciones turísticas de diferentes departamentos que nos vienen acompañando. Bueno, Walter, que es el director del proyecto, y por allí tenemos una madrina de este proyecto, que es Lilian Quitiziano. Por así contarles un poco acerca de cómo venimos trabajando, más allá de estos proyectos que venimos desarrollando de alguna manera para poder emplear y capacitar a más personas en el rubro turismo. Generamos diferentes desayunos de trabajo con el fin de poder trabajar estos temas, de nuclear representativamente a quienes trabajan estos temas y también poder de alguna forma ver con la accesibilidad. Realizamos un desayuno que fue la accesibilidad turística como derecho y oportunidad. Otro que por allí tocamos todo lo que tiene que ver con el turismo termal desde la accesibilidad. Después estuvimos en contacto con la Intendencia de Montevideo a través de Segitur, donde conversamos acerca de la accesibilidad en los destinos turísticos inteligentes, oportunidades, desafíos y recomendaciones. Y este que fue el último que hicimos la semana pasada, que tuvo que ver con la adopción nacional de la norma UNIT ISO y cómo impulsar los estándares de calidad en los servicios turísticos, que así también nos acompañó Teresita. Bueno, en lo que tiene que ver con los congresos del nodo de turismo accesible, realizamos en conjunto con la Intendencia de Canelones y Mercociudades el primer congreso de turismo accesible que se realizó en junio de este año, donde el tema central era construyendo la ruta de la accesibilidad, y así realizamos, más allá de lo que fue la mesa de apertura, diferentes mesas donde tratamos obviamente todas estas temáticas vinculadas al turismo. Una fue experiencias de vida de turismo accesible, experiencias y proyectos de accesibilidad turística, experiencias de articulación y acuerdos para el desarrollo del turismo accesible y experiencias de promoción del turismo accesible desde los gobiernos locales. Hoy estamos participando de este Congreso de Objetivo Turismo, a quienes obviamente agradecemos, y también vamos a estar participando la semana próxima, dentro de 2 semanas, del Congreso GHT, que es el Congreso de Gastronomía, Hotelería y Turismo, que organiza el turismo. Que bueno. Buenas tardes para todos. Antes que nada, Sergio, gracias por la invitación. Es un gustazo estar con ustedes aquí, poder además compartir un poquito
si la tecnología juega a mi favor hoy, porque a veces esto, viste, te dije que podía jugar. Bueno, ¿pasás? Bueno, pasame. Mi nombre es Walter Rivero, soy el gerente general del Hotel Aloft Montevideo. Trabajo en la compañía de hotelería hace unos 20 años aproximadamente, arranqué muy chiquitito, algunos de ustedes los conozco, los he visto por ahí. Así que ese es mi trabajo y además estoy trabajando con el proyecto de turismo accesible y con el nuevo turismo en las rentas inclusivas. Aloft Montevideo es un hotel que pertenece a la cadena Marriott, está ubicado en la zona de Punta Carretas. Es un hotel que nació en el 2017 aproximadamente y fue construido con una particularidad, sino que fue pensado o rumbeado en todo lo que es la accesibilidad. Contamos con los elevadores con botoneras de braille, además en las habitaciones 100% accesibles. A veces cuando hablamos de accesibilidad ese 100% es como bastante jugado, porque los que vemos lo que es el concepto de accesibilidad, para tener un 100% de accesibilidad, y ahí Teresita me va a hacer señas así, es un desafío, ¿verdad Teresita? No es tan fácil. Generalmente cuando hablamos de discapacidad o accesibilidad pensamos inmediatamente en una silla de ruedas, pero en realidad hay un mundo mucho más amplio y decir 100% accesible es desafiante. Pero sí, en nuestro hotel está enfocado en eso, nuestros elevadores te avisan en qué piso estás, tenemos rampa de acceso tanto para talentos del hotel como para los huéspedes que llegan. Y realmente las habitaciones están pensadas con controles eléctricos para las cortinas, no hay bañera en las habitaciones, hay caídas y rampas y demás, los televisores, hay todo un sistema que hace que sea mucho más confortable para las personas que tienen discapacidad. Pero sí es una realidad, tenemos solamente 2 habitaciones que son accesibles de 108, y es algo que siempre hablamos muchas veces con el equipo del nodo. Lamentablemente aún no tenemos una cultura bien fuerte enfocada a la accesibilidad turística, si no los hoteles no tendrán nada más que 2 habitaciones accesibles, sino que buscarían tener mucho más. Siempre pienso que si mañana hiciéramos un congreso potente a nivel sudamericano o a nivel latinoamericano de accesibilidad y tuviéramos que recibir 500 personas con discapacidad o problemas para movilidad, no tendríamos dónde alojarlos. Dudo que lleguemos a las 500 habitaciones en Montevideo que sean accesibles para las personas. Así que es algo que hay que empezar a trabajar. ¿Pasó en Atlántida? Ya, gracias. No le erré entonces. ¿Cuántos había? ¿Hay un número ahí? 58. ¡Wow! Quedé lejísimos de los 500. Lejísimos, ¿viste? Solo 58 habitaciones accesibles. Y hay muchas más camas disponibles seguramente en nuestro mercado. Por lo tanto, hay una cuestión cultural y eso es un tema más grande todavía. Porque para generar cultura hay que generar costumbres y las costumbres se tienen que arrancar desde, como decía por ahí, desde los CEOs, desde la concepción de los negocios, y hay un reto muy grande para adelante. Pasamos al siguiente slide, que es la recepción del hotel, que es muy lindo. Como les dije, más lento atrás. Como les dije, Aloft pertenece a la cadena Marriott. Es una cadena que nació en 1927, empezó con un localcito pequeño que vendía cerveza de raíz, un matrimonio Marriott, que arrancó por allí. Y unos cuantos años más tarde, hoy ya en el 2023, es una compañía que tiene unos 8.632 hoteles, más o menos, en 170 países y casi 32 marcas. Me atrevo a decir que es la compañía hotelera más grande de la historia, no solamente porque me toca trabajar allí, sino porque realmente cuando pensamos que son 8.500 y largos hoteles, son un montón de edificios que pertenecen a la misma compañía. Es muy grande. Con una particularidad que es muy linda y me llena de orgullo, es una empresa familiar. Familia Marriott, arrancó desde muy pequeño, y como toda familia tienen valores. La familia es la mía, la de ustedes, todos tenemos valores familiares, aquel abuelo que cuenta historias de aquella persona, que las tradiciones y demás. Y los valores que tiene Marriott y que arrastra desde toda la vida son anteponer a las personas por sobre todo. ¿Okay? Hay una frase del señor Marriott que es: cuida a tus talentos, cuida a tus asociados, cuida a tus empleados y ellos cuidarán de tus huéspedes. Entonces anteponemos a nuestros talentos por sobre todo, a nuestros asociados y colaboradores. Perseguir la excelencia, abrazar, embrace change, abrazar el cambio, aceptar el cambio y prepararte para ese cambio. Actuar con integridad. Los negocios que hacemos son tan importantes como la forma en la que hacemos los negocios. Nosotros siempre estamos hablando de do the right thing, hacer lo correcto, tomar las decisiones correctas, con ética y con integridad. Y el último que le dejo para el último es servir a nuestro mundo. Es ver qué podemos hacer para hacer de nuestro mundo un lugar un poquito mejor. Estos 5 valores son la piedra fundamental de nuestra compañía. De allí
nace todo lo que hacemos. Todas las decisiones que tomamos, todo lo que hacemos en nuestro día a día, desde un hotel como Aloft de 108 cuartos hasta los hoteles más grandes que tiene la compañía, nos basamos en estos 5 valores. Y basándonos en este valor tan importante que es poner a la gente primero y servir a la comunidad, es que Aloft en el año 2021, cuando todavía teníamos las fronteras cerradas para los hoteleros, las fronteras se abrieron en noviembre del 2021 con la Copa Libertadores o gracias al fútbol, abrieron. Ese año Aloft Montevideo obtuvo el sello Uruguay Valora, que lo tuvimos a través de la red de empresas inclusivas. ¿Por qué? Y porque entendimos, conociendo la red de empresas inclusivas, que todo lo que hacía la red estaba directamente ligado a esos valores tan importantes que tiene nuestra compañía, que son anteponer a las personas, por sobre todas las cosas, abrazar el cambio. Los tiempos cambian y la red de empresas inclusivas está constantemente ayornándose y viendo cómo acompaña ese cambio social y cultural que sucede, y finalmente ayudar a los demás, servir a la comunidad. Y ahí es que Aloft Montevideo obtiene ese sello de Valora, pero por sobre todo con la intención de poder hacer extensivo estos valores de nuestra compañía al resto de las empresas. Y cuando hablo de las empresas no me refiero solamente a los hoteles, porque la red no está solamente compuesta por hoteles, sino que hay de todo lo que ustedes se puedan imaginar. Vimos algunos de los logos, y el objetivo de Aloft, o lo que motivó a nuestro hotel a formar parte de la red de empresas inclusivas, fue exactamente eso: ver a cuántas personas podemos contagiar con lo que estamos haciendo. Aloft Montevideo trabaja con la Asociación Down del Uruguay, así que tenemos personas con síndrome de Down trabajando en el hotel, trabaja con empresas infantiles, tenemos personas o chicos que estaban en situación de institucionalidad y que están teniendo su primera experiencia laboral en nuestro hotel. Estamos con algún proyectito más que hago spoiler, no hago spoiler, sí, bueno, con la comisión antidrogas, ¿verdad? Viendo a esas personas que están en proceso de... Con la Junta Nacional de Drogas, gracias. Presidencia, viendo a esas personas que están en proceso de recuperación, darles una posibilidad también laboral en nuestra compañía. ¿Por qué? Porque entendemos que nuestros valores protegen a la gente un montón y queremos ser ese hotel que proteja a la gente. Ser parte de la red de las inclusivas y de todos estos proyectos. Todos en nuestras carreras, a donde llegamos, nos gusta decir que llegamos, y nos encanta contar esa historia, cual tuvimos trabajar, trabajamos un montón, nos esforzamos un montón, hicimos un montón de horas, nadie nuestras vidas, porque en algún momento nos ayudó. Alguien nos dio una lección de vida distinta, alguien hizo algo especial por nosotros que nos empujó un poquito más a llegar a donde hoy estamos. Nadie, yo no llegué a gerente general solo, hay un montón de personas que me ayudaron. Algunos eran mis líderes, otros eran gente de paso, otros me dejaron una pequeña lección de vida, otros simplemente me dieron un aventón. Pero todos llegamos a donde llegamos porque alguien más nos ayudó. Hay que derribar ese mito de que lo hacemos solos, que todos remamos solos, que no es real. No es real, chicos, para nadie. A un profesor, un compañero que nos pasó esa pregunta, no sabíamos, alguien nos ayudó con un proyecto, siempre alguien nos ayudó. Lo que queremos con Aloft Montevideo, con la red, ser ese alguien en la vida de alguien más. Ser ese alguien en la vida de una persona o que le cuesta caminar, estaba con problemas de drogas o de adicciones. Ser alguien en la vida de alguien más y dejar esa huellita en alguien más. Eso fue lo que inspiró a nuestro hotel hoy a formar parte de la red de empresas inclusivas. Es ver cómo podemos contagiar a las demás empresas para que sean alguien en la vida de alguien más. Y ese es el objetivo que tenemos nosotros. De allí es que llegamos al proyecto de turismo accesible. Como decía Leti por allí, este proyecto lo que busca es posicionar a Uruguay como un destino turístico accesible para Latinoamérica, pero también generar empleabilidad o generar puestos de trabajo para personas con discapacidad. Si bien es una realidad, y lo hablamos mucho con Fernando, nuestro CEO, lo hablamos también con Leticia, lo hablamos con Sergio, es real que las personas que tienen discapacidad generalmente gastan más, si tienen lo que necesitan van a gastar más, viajan con alguien más, y es un área no explorada a la hora de generar ingresos. Creo que lo que más nos motiva, al margen del factor económico, que quizás para muchas empresas es importante, depende mucho de la cultura de la empresa, lo que más nos motiva es la posibilidad de ayudar. Y es súper importante lograr tener personas trabajando con discapacidad en nuestras filas que puedan atender a personas que llegan con discapacidad. ¿Qué mejor que alguien que vive lo mismo que vos
a la hora de darte servicio. Ustedes imagínense, no sé, ¿alguien habla chino acá de ustedes? No, ¿verdad? No, imagínate, ¿no? ¿Usted sí habla chino? ¿No? Ok. Imagínate viajar a China, llegás a la recepción del hotel donde estás en China y alguien habla español. Porque nada está pensado para las personas con discapacidad en el mundo. Nosotros no estamos entrenados para recibirlos, no estamos entrenados para comunicarnos con ellos, no estamos entrenados para un montón de cosas. Entonces, si alguien que vive lo mismo que vos te recibe y te atiende, qué bien te vas a sentir y vas a ser realmente parte de ese lugar. Anecdóticamente les cuento, nosotros tenemos nuestra moza Alicia, que tiene síndrome de Down. Cuando hablo que no estamos preparados, me refiero al siguiente. Cuando conocí a Alicia, como ven, ahora estoy bastante calmado, pero hablo bastante más fuerte de lo que estoy hablando en este momento. Tengo un tono de voz muy fuerte, muy agudo. Y cuando conocí a Alicia es una cosa más divina que tenemos en el hotel, la fui a recibir con mucha energía y con mucha fusividad, y Alicia se asustó un montón cuando me vio venir. Porque dije, Alicia, hola, bienvenida, y Alicia se puso a llorar y no quería trabajar con nosotros. Porque me faltaba conocimiento, me faltaba entender que Alicia es más sensible a los gritos, a los exabruptos, a los abrazos. Hay mucho para aprender todavía, muchísimo para aprender. Por Alicia se llevó un susto gigante, por eso me vinieron, nos capacitaron, nos explicaron cómo hablar, las inflexiones de la voz, cómo dirigir las distancias físicas, un montón de información que nos ayudó a nosotros a vincularnos y a relacionarnos mucho mejor con Alicia, que tiene síndrome de Down. Otra cosa súper importante, Alicia trabaja de cara al cliente, Alicia trabaja en el restaurante de nuestro hotel, en el desayuno, que es el momento de mayor rush, en la hotelería, en el desayuno cuando más movimiento hay en el restaurante. Seguro, porque todo el mundo desayuna. Y ahí es donde tenemos a Alicia atendiendo a los huéspedes, sirviéndoles un café, sirviendo las mesas, recibiéndolos y dando la bienvenida al restaurante. Pero necesitamos capacitarnos un montón. Entonces los objetivos específicos son capacitar a los equipos de los diferentes operadores turísticos, entiéndase todos los que son operadores turísticos, por favor, formar a las personas con discapacidad para poder trabajar o prestar servicios en los hoteles o en los distintos lugares, como por ejemplo nosotros entrenamos a Alicia para poder trabajar en el restaurante, crear una oferta turística accesible a nivel nacional y promover Uruguay como un destino accesible para eventos, ferias, tour, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos al siguiente. ¿A quién está dirigido? Seguimos. Y en realidad a todos los que quieran formar parte de esto, a los equipos de trabajo, a los operadores turísticos, a las personas con discapacidad que quieran capacitarse para poder trabajar en turismo, a los ministerios, a los gobiernos, a los emprendedores, a las personas con discapacidad que sean nacionales y extranjeros y que puedan venir a alojarse o a quedarse en nuestro país. Más. El alcance de proyectos para todo el territorio nacional, para todo el país, y estos son un poquito las alianzas y los stakeholders que están trabajando con nosotros. Seguramente haya más ya a esta altura y nos está faltando el portal ahora también, que es parte de este gran equipo. A quien le agradezco, Sergio, muchísimas gracias por confiar, por creer y por querer sumarte a este equipo, y sin lugar a dudas tu aporte va a ser brutal y excelente. Tratamos de ir súper rápido, gracias. Estuve bien de tiempo, generalmente demoro un montón. ¿Me quedan 20 minutos todavía? Me dijeron, fui tan rápido. Bueno, le devuelvo 20 minutos, quizás le revuelva 10. Lo más importante para nosotros de todo esto es tratar de contagiar a un montón de gente y tratar de generar conciencia, que es lo más difícil, y tratar de generar un cambio cultural en toda la sociedad, que creo que es el reto más grande que tiene la red Playa Inclusiva. Por ahí hablábamos con Sergio de que era ambicioso el desafío de querer posicionar a Uruguay. Creo que incluso es más ambicioso todavía el hecho de querer cambiar la cultura y las cabezas de las personas y orientarnos hacia un lugar que sea más inclusivo. ¿Estamos ok? No, estamos bien, sí. Sí, es que no tengo mucho más, ya pasé la salida súper rápido. Se te terminó la letra. Se me terminó la letra, me quedé sin nafta. Antes de pasar a Teresita, estaría bueno alguna pregunta de los presentes, y voy a señalar directamente algunos, para ir generando ese ida y vuelta que necesitamos, porque esto es relativamente nuevo, es un movimiento relativamente nuevo. Hay cosas que de pronto cuesta entenderlas de arranque y deberíamos juntar fuerzas para empujar esto. Así que, Rosario, vos estás en un
movimiento que no es de los clásicos del turismo, como es el turismo religioso, así que tendrás alguna cuestión para plantearles o de dudas que tenés con ellos. Hola, sí, buenas tardes. Me especializo justamente en turismo religioso. Para mí es una novedad, no conocía la red. Me parece una muy buena iniciativa. Como bien dijiste, hay muy pocos hoteles con accesibilidad acá en todo Uruguay. Yo creo que el trabajo es fantástico. O sea, me gustaría también estar un poco más interiorizada de la red y poder colaborar en lo que ustedes crean que es necesario. Muchas gracias, Rosario, gracias por participar. Seguimos con Roberto. ¿Sabés qué más? Igual, no solamente hoteles, porque a veces nosotros, cuando hablamos de lugares, plazas, restaurantes, museos, cines, shopping, centros de estudio, playas, se me ocurre un montón de lugares que hacen al circuito turístico. Okay, pensemos en nosotros cuando salimos del país a pasear con nuestras familias o cuando simplemente no hablemos de fuera del país, pensemos en la ciudad. Pensemos cuando vamos a Villa Serrana, a Minas o a algún lugar de esos. Pensemos si vamos a algún lugar que está en la montaña, cómo llegamos hasta allá arriba. Nosotros no tenemos ningún problema de movilidad, pero si tenemos alguna dificultad para la movilidad, ¿cómo llegaríamos a la cima de aquella montaña a quedarnos en esa cabañita que está lejos de todo el resto? No estamos acostumbrados a pensar así. Hay una obra en mis zapatos, que la vi en el Sodre, siempre cuento lo mismo, y perdón los que me han escuchado antes porque es bastante aburrido escucharme 10 veces lo mismo, pero es formidable y fue una de las cosas que me hizo ver el mundo a través de otro cristal. En esa obra había 3 personas. Una persona sin una discapacidad visible, física, movilidad, ningún problema, una persona en silla de ruedas y otra persona con muletas. ¿De qué trataba la obra, mis zapatos? De que la persona que no tenía ninguna discapacidad hacía distintas cosas, desde caminar, rodar por el piso, saludar con un brazo al público, a ponerse cuclillas y volver a ponerse de pie, y el resto, las otras 2 personas, tenían que emular o imitar esos movimientos. Y ahí recién tomamos conciencia de que una persona que tiene muletas no podía agitar los brazos de un lado hacia otro porque se caía. La que iba en silla de ruedas no podía rodar por el piso porque estaba atada a la silla de ruedas. Y a lo largo de la obra, mientras la persona iba trotando, la que no tiene discapacidad iba trotando por la sala, las otras empezaban a agitar un montón porque seguirle el paso era súper difícil. No hacía nada fantástico, no hacía un par de manos y una voltereta hacia atrás en el aire, hacía cosas muy cotidianas y muy comunes que hacemos todos los días nosotros, pero que no pensamos en qué dificultad presenta eso para otras personas. Desde allí es el cambio de cabeza, de las cosas más simples en nuestro día a día. Desde no estacionar el coche, donde dice que no estacionar en las rampas. Me pasa todos los días de mañana cuando llevo a mi hija a la escuela, y siempre resumo por lo mismo, que se lo comentaba a Sergio cuando lo conocí. ¿Por qué te reís? ¿Te pasó? ¿Lo viste? ¿No? ¿Sabes para dónde voy? Es frecuente, dice, hay una rampa, y dice no estacionar. ¿Y por qué? Porque las personas que están en silla de ruedas o con un cochecito de bebé les dificulta subir un escalón, la gente pone el auto ahí. Entonces, si una persona con silla de ruedas tuviera que subir la vereda porque tiene que llegar al otro lado, tendría que sortear todo ese auto, darte una vuelta y buscar la siguiente rampa. Falta conciencia social. Y es un reto súper grande que tenemos por delante. Pero muchas gracias. Adelante, Norberto. Teniendo en cuenta que la accesibilidad es uno de los ejes fundamentales de todas las estrategias, ¿no?, más modernas que se están hablando hoy, y teniendo en cuenta que la cadena de accesibilidad de la inclusión tiene que estar bien aceitada, porque cualquiera de los eslabones que se rompa quedamos sin cadena, ¿qué sugerencia le dan ustedes a las empresas que quieren empezar a participar e innovar para sumarse a este tipo de lo que es la accesibilidad? Bien, muchas gracias por la pregunta. ¿Cómo es tu nombre? Nicolás, gracias Nico. Creo que el primer reto que he encontrado cuando hablo con las empresas es que me dicen que es muy caro. Es caro. Yo no puedo meter rampas, yo no puedo cambiar el elevador, no puedo. Y obviamente todos trabajamos en empresas con fines de lucro. Alof Montevideo es parte de una cadena internacional muy grande, como ya les mostré, y obviamente tenemos que reportar también números. Pero lo que planteé, y recuerden en un principio, fue el cambio de paradigma, un cambio cultural. Empezamos por la cabeza. Empecemos a hablar de los temas en nuestras empresas, empezamos a generar conciencia, eso es cero costo, generar conciencia es cero costo, comunicarse con la red y que alguien dé una charla es cero costo,
buscar información y poner una cartelera de recursos humanos de tu empresa es cero costo. En algún almuerzo en el comedor de talentos hablar sobre el tema es cero costo, porque lo primero es generar conciencia a nivel social y dentro de las empresas también. Entonces, que ahí no estacione el auto en la rampa es cero costo, es generar conciencia. Y ojalá puedan buscar un video donde muestren la dificultad que presenta por una persona que tiene que subir una rampa y no tiene cómo subirla. Entonces, para mí, lo primero es generar conciencia. Si nosotros invertimos un montón de dinero en nuestras organizaciones y ponemos una rampa y ponemos braille, nosotros tuvimos que mandar a hacer, me acuerdo, del braille en aquel momento de la apertura argentina, porque no teníamos quien lo hiciera acá, en aquel entonces 2017, pero no hay conciencia, no hay cultura, no hay información y no hay para qué, es en vano el gasto de dinero. Entonces yo creo que empezaría por generar cultura, por generar conciencia, costumbres, charlas y por sobre todo concientización de las personas. Gracias. A ver, Roberto, ven. Bueno, yo te voy a hacer una pregunta muy concreta. A ver, dale. Y luego te voy a explicar un poco por qué te la hago. Dale. ¿Los ascensores de la Loft contemplan el ancho de algunas sillas de ruedas? Sí. Y te voy a contar una anécdota con respecto a eso. Y vuelvo, estoy re pesado con la cultura, sorry, pero creo firmemente que empieza por ahí. Cuando el hotel abre, Sheraton Buenos Aires lo tiene perfecto esto. Cuando el hotel abre, el ascensor te decía abriendo puertas y cerrando puertas, constantemente. Abriendo puertas, cerrando puertas. Hablo en Montevideo, lejos de alardear, es un hotel que tiene una ocupación promedio del 77, 78, 80% de su apertura. Siempre estuvimos menos. Por lo tanto, el abriendo puertas y el cerrando puertas sonaba cada 2 segundos y se escuchaba constantemente. ¿Ok? ¿Por qué? Había mucho tránsito de huéspedes, afortunadamente, en la propiedad. Entonces, abría puertas, cerraba puertas, abría puertas, cerraba puertas. La cantidad de quejas que tuvimos por parte de los huéspedes porque les molestaba el abriendo puertas y cerrando puertas fue tal que tuvimos que buscar la forma de silenciar o bajarle el volumen. Falta cultura, falta conciencia y falta empatía. Porque es la única forma que una persona que no tiene visibilidad, que es ciego, que no ve, sabe que la puerta se abre y no se va a parar contra la puerta. Porque tiene que avisarle que está abriendo puertas. Y en Sheraton Buenos Aires te dice en qué piso estás, incluso. Te dice abriendo puertas, piso 15, y vos te bajás y ya no te bajas en el piso equivocado. Y luego te guías por la señalización que tiene Sheraton Buenos Aires, que es espectacular. También es parte del estándar de nuestra compañía, por lo tanto tenemos que contar con eso. Entonces ahí hay falta de empatía, porque de repente quiero dormir, y bueno, si la otra persona no sabe para dónde doblar, ok, es lo que me tocó, sorry, pero hay falta de empatía. El hotel sí tiene el elevador, la puerta con suficiente apertura. Todas las puertas del hotel tienen suficiente apertura para una silla de ruedas, pero nuestro elevador, que está configurado para eso, molestaba a las personas también. Sí, yo te pregunto por muchas veces haber visto situaciones, y a mí me pasó una, y no es en un hotel, pero es en un barco crucero, y yo llevaba a mi madre con silla de ruedas y Claudia llevaba la suya con silla de ruedas, y cuando íbamos al ascensor, la avalancha de turistas, que era como ganado enloquecido por entrar en el ascensor, nos hacía imposible llegar al ascensor. Nadie te abría paso. Todos apurados por ir al buffet que era incluido y abundante. Y ahí realmente me dio mucha rabia porque eso es la falta de conciencia y de empatía. Y cualquiera que haya tenido una operación o que vaya a tener una operación y por un periodo corto tenga una pierna escayolada, ahí es cuando se da cuenta. Montevideo estuvo décadas sin rampas en las veredas. Llegaba un ciego, llegaba uno con silla de ruedas y tenía que pegar el saltito con la silla porque no había una rampa en la esquina para cruzar la calle. Décadas, porque esto es bastante reciente. Entonces por eso te preguntaba de la puerta, esos detalles que parecen ínfimos, pero que llegás y la puerta no es suficientemente ancho como para permitir entrar. Muchas gracias. Agrego algo a lo que decís. Por eso hoy tenemos, afortunadamente, contamos con personas como Teresita,
que se especializa en eso. Insisto, es una cuestión de cultura. Creo que cuando conciben hacer un edificio no cuentan con Teresitas, como tenemos nosotros afortunadamente aquí, que dicen, no chicos, esto está ok, pero no está pensado para esto otro o para aquello. Ahí es donde es tan importante el asesoramiento que personas como Teresita Amarillo nos puedan brindar a la hora de eso. Pero vuelvo a lo mismo, es una cuestión de empatía por sobre todo y de falta de conocimiento y cultura. Muy bien. No les pedí que se presentaran antes de hablar. Rosario Bianco, de Turismo Religioso, Nicolás Raffo, de la Intendencia de Montevideo, Roberto Bennett, colaborador del portal, entre otros kioscos varios que tiene, que ya lo vamos a presentar. Y ahora Jacobo, del CIPETUR. Tuve la oportunidad yo doy conferencias y en México me pidieron hablar de turismo y me llevan a conocer la pirámide de Teotihuacán. Y una de las cosas que me sorprendió, que es el lugar más turístico, entre comillas, ya que está al lado del DF, está cerca, es accesible, que una persona con discapacidad X, ya sea motriz, sonora, no pueda subir y sentir lo que se sentía al subir ahí. Una cosa, entonces preocupado me molesté en hablar con la gente de Turismo de México y todo eso, es insignificante, no vale la pena. Y la realidad, como dijo Benet recién, yo tuve con una pierna en yeso, ahora no me recomendaba la que es móvil, y moverme dentro de la ciudad con 2 muletas fue una locura. Subirme a un ómnibus es una locura, y hay un montón de personas. Y me encantó tu frase de crear conciencia, porque cuando yo trabajo con mis estudiantes, tratamos de hablarles bien de todo eso, y eso acerca, y otras personas no lo ven así. Quería hacerte el comentario ese de que hay que crear conciencia, pero en donde son grandes creadores de turismo, todavía están lejos. Es correcto, señor Jacobo Maluguani, ¿verdad? Sí. Antes que nada, usted no se acuerda de mí, pero fui mi profesor de marketing en la UTU del Prado. Es un placer volver a encontrarlo después de tantos años. Estoy más alto y tengo barba, por eso no me conocen, pero usted es mi profesor en la UTU del Prado. Sí, señor Jacobo Maluguani, claro que sí, de marketing. Perfecto, perfecto. Y tengo su libro todavía, yo Jacobo Maluguani lo tengo. Así que las vueltas de la vida. Un gusto. Jacobo, agrego algo. ¿Hace cuánto implementamos las rampas en la playa? ¿O en dónde? Y en Canelones fue hace 3 años la primera y este año... Y hay una en Rocha también, por ahí. En Rocha. Hablo más de Canelones, que hicieron 3 rampas este año, 2022, verano 2022. Genios. Entonces, si en el 2022 recién implementamos las primeras rampas para la playa, significa que hay mucha gente en silla de ruedas que del 2022 para atrás jamás se metió al agua de la playa. Bien, pero hay una aclaración. Ajá. Excelente lo tuyo. La rampa está, y pero llega hasta la arena. Y no llega. Y después no llega, bueno, solo hay una silla que es la bajada, que no sé si hoy sigue existiendo, eso, pero hicieron una rampa, entonces una persona se quejó que no puede ser, que entonces le pusieron una esterilla. La esterilla se tapó en estos días. ¿Te das cuenta? Algo tan simple y tan práctico como ir a la playa, que muchos de nosotros vamos cuando queremos. A mí el agua fría no me gusta, entonces no entro, pero si juegan un montón en la playa, hay un montón de personas que no lo pueden disfrutar porque no tienen una infraestructura suficiente para que alguien se pueda meter a la playa, algo tan simple como ir a la playa. Así que gracias, Jacobo, un gusto reencontrarlo luego de unos 12, 14 años más o menos. Por ahí. Está chiquitísimo. Igual hablo fuerte, ¿sí? Capaz que se oye mi voz. Capaz que la voz... perdón. Bueno, disculpen, buenas tardes. Mi nombre es Claudia, yo soy Claudia Rossi. Y Roberto comentaba lo del crucero, todo lo que han dicho es súper interesante. ¿Sabes una cosa que me hizo acordar ahora? No puede llegar la gente que tenga falta de movilidad o poca movilidad, no puede llegar desde Buquebús hasta el barco. ¿Sabes por qué? Porque no hay cómo, porque te suben en un ómnibus que no tiene para silla de rueda. Entonces yo a mis padres en esa oportunidad, los dos con silla de rueda, no te puedo decir lo que significó llegar al barco. Algo tan elemental. Y la silla de rueda no está pensado solo para personas que están con una discapacidad permanente o temporaria, como el caso de tu pierna, sino también hay niños, hay jóvenes. Y un crucero es un paseo familiar. No está pensado cómo llegar hasta el barco. El otro día llevé a mi madre, la mutualista, el Casmo,
tiene una vía para acceder, y paré el coche porque soy sola, entonces entre que la bajo, la silla de rueda, voy, vengo, toda esa historia que ella se imagina, demorás un poquito porque tiene sus tiempos, una señora mayor. Me pusieron la multa. Entonces cuando salí tenía la multa en el vidrio. Presenté ahora un recurso, no es porque sea muy cara la multa, sino porque estoy en la puerta de una mutualista en un lugar para discapacitados con una persona discapacitada. Simplemente, conciencia y educación. Es que tenemos Gracias. que buscar, muchas gracias a ti, es increíble, pero tenemos que buscar la forma de generar conciencia social, de lo que hablaba hoy con Nicolás mencionaba, qué hacer, y ojalá cuando salgamos de aquí empecemos a contarle esto a la mayor cantidad de gente que podamos. Y de esa forma generar esa conciencia. Quiero hacer una pregunta. Pregunte. No tengo buena voz con la señora, así que necesito... Fuerte, a veces así, potente. Bueno, quería que... Yo hace poco estoy incorporándome un poco a esto de la red y siguiéndolos, participando en distintas actividades que están haciendo, pero me gustaría, si me pueden contar un poco la experiencia desde la academia. Yo el año que viene va a ser 20 años que trabajo en la formación, en turismo, de hotelería y gastronomía y afines. He andado por muchas instituciones, no he llegado a dar clases en las universidades, pero no conozco en ninguno de los institutos y a nivel privado y del Estado en los que he trabajado donde haya habido una materia que nos enseñen o que enseñemos a los alumnos a cómo prepararnos para recibir turistas con discapacidad. Si ustedes conocen algún lugar, alguna experiencia, me gustaría escucharla porque me gustaría postularme para trabajar ahí. ¿Nombre? Francisco Rodríguez. ¿Sabes qué? En Uruguay lamentablemente no lo hay. Con Fernando tenemos la responsabilidad de poder dirigir la red de Uruguay, la Argentina, de empresas inclusivas. En Argentina sí, estamos muy cerca, pero Argentina viene mucho más avanzado en temas de inclusión de personas con discapacidad. No solo en la academia tienen emprendimientos muy grandes de personas con discapacidad que ofrecen servicios a empresas, que acá no existen. Entonces, nada, estamos muy separados. Acá hicimos un primer contacto cuando la red de residencia se fundó con cada uno de los rectores, decanatos de cada una de las facultades, sobre todo las privadas, porque son a veces quienes tienen más recursos como para poder trabajar el tema de accesibilidad para que personas con discapacidad pudieran ingresar o pudieran cumplir sus estudios, llámese personas sordomudas en sillas de ruedas o con alguna otra discapacidad intelectual, y no tuvimos la apertura necesaria como para poder lograrlo. Hay en Argentina, en las universidades, de hecho hay diplomados de inclusión, discapacidad y demás, pero hoy todas las carreras importantes, que son licenciaturas, traen una materia que es discapacidad y diversidad también dentro de las organizaciones, que eso nos parece sumamente importante. De hecho, una de las universidades que viene trabajando muchísimo y que ya viene muy avanzado y todas sus instalaciones son súper accesibles es la Universidad del Siglo XXI, que después si la buscan tienen un montón de información y más. Nos reunimos con ellos la semana pasada, ellos la sede central la tienen en Córdoba, y a partir de allí en Argentina obviamente estamos haciendo algunas capacitaciones para las empresas para tomar un poco más de conciencia de cómo es y cómo se trabaja desde el ámbito académico, pero en Uruguay no lo hemos logrado, venimos trabajando un montón y a través del único camino que podemos por así continuar con el plan estratégico que tienen NODO, que es de poder capacitar a las personas con discapacidad para que puedan hacer turismo receptivo y poder trabajar, es a través del INEFOR. Claro, a mí por ejemplo me da cosa que todos los años en los institutos de trabajo recibimos o graduamos, lo hacen las instituciones, a 50, a 100, y son, en estos 20 deben ser miles de alumnos recibidos y nunca tuvimos un acercamiento a esto. O sea, yo siempre cuando los veo que agarran el certificado y salen a conquistar el mundo del empleo, pienso, claro, y a veces lo que hago, porque obviamente no soy un experto en el tema, simplemente en algunas clases siempre tiro como alguna cosa y de los 20, 15, 30 alumnos que hay en el grupo, uno le pega cerca. La mayoría no tiene ni la más pálida idea de qué haría o cómo se comportaría. Y la verdad que es como decía él recién, a veces recibirlos en el hotel y no poder... a mí me tocó en un hotel de sacar las puertas de vidrio, las que no son las que se abren solas para colmo, tenés que sacarlas para que pudiera entrar una persona. Y en el momento que lo estás haciendo te duele en el alma. Entonces, pues, sí, por eso digo, falta muchísimo que los institutos pongan a las personas idóneas en estos temas,
que nos enseñen a nosotros los docentes y que después nosotros incorporemos eso en cada materia que enseñamos. Bueno, ¿cómo sigue la cosa? ¿Le sigo, Antonio? Sí, bueno. Te quería consultar justamente como integrante del grupo, Mario, cómo es comparativamente la situación, ya dijo Jacobo, 58, dijiste, que tenemos por las habitaciones. Bueno, ¿cómo es la situación comparativa? Bueno, ¿cómo es comparativamente dentro del grupo la situación a nivel, digamos, mundial? Estamos recontra lejos, me supongo que sí, pero quería la confirmación tuya, cómo es comparativamente con el resto, por ejemplo, con Sudamérica, donde ustedes tienen presencia en todo el país. Sí, estamos lejos. Hay mucho para trabajar. En realidad, a nivel de Marriott hay muchos equipos que se dedican al trabajo de inclusión. De hecho, hay un programa que se llama Take Care, que se encarga del cuidado. Take Care, mismo lo dice la palabra, se encarga del cuidado de los demás. Hay grupos que se encargan de diversidad, inclusión, equity. Hay un montón de gente trabajando a nivel regional, pero sí en Uruguay estamos un poquito más atrás. Todos los nuevos hoteles que tiene la compañía, los hoteles que se han concebido en los últimos años, están mucho más orientados a lo que es la accesibilidad y buscan distintas formas, sistemas. De hecho, ahora estamos trabajando incluso en un programa, estoy haciendo spoiler de vuelta, en un programa a nivel que se está desarrollando en Argentina, y en unos hoteles de Marruecos ya estamos esperando que se lance el piloto de una aplicación que se tiene en la recepción que dependiendo de la discapacidad que tenga la persona, te facilita la comunicación, si es una persona que es sordomuda o lo que sea, todo el proceso de check-in o interacción en restaurante o en la recepción, esa tecnología te ayuda a comunicar, o hacer intercambio. Sí, hay mucho para recorrer todavía. Muchas gracias a ti por la pregunta. Gracias, Walter. El aplauso. Mientras tú te sientas y Teresita toma el micrófono, les cuento rapidito que el ingreso del grupo PDA a la red y al nodo, mejor dicho, parte de una invitación a un almuerzo en el ALOF de Walter y de Fernando Carota de Ruder, que es el CEO de la red, que está en este momento en Argentina, porque también tiene a su cargo Argentina. Y les confieso que ellos lo comprobaron, fue instantáneo, es decir, conversamos un rato en el almuerzo y lograron entusiasmarme. Y en este momento lo que estoy sintiendo es todavía un poco más, es decir, ustedes están agradeciendo que nosotros los hayamos invitado. Nosotros estamos agradecidos de que hayan venido porque hay tanta cosa para hacer y todo esto es tan ignorado, tan lamentablemente ignorado por la mayoría de la gente que hace el turismo en nuestro país, que bienvenidos una vez más. Adelante. Bueno, buenas tardes. Ahora, ¿cómo seguir después de toda la fuerza que pone Walter, ¿no?, en su exposición? Pero bueno, todo lo que han dicho, tendría respuestas para cada uno. No tomé nota, pero a lo largo de la presentación creo que lo voy a ir respondiendo. Perdón, primero presentate. Me presento, bueno, muy bien. Yo soy Teresita Amarillo, o no, como el color. Soy arquitecta. Casualmente me vinculé con el tema de la accesibilidad a través del turismo. Yo me recibí en el 99. A mitad del año 2000 hubo un curso, un seminario sobre turismo accesible en Punta del Este, organizado por la Sociedad de Arquitectos del Uruguay y por el INSERSO, creo que era de España, es un organismo español. Yo había estudiado durante 10 años en la Facultad de Arquitectura y nunca había oído hablar de la accesibilidad. ¿Bien?
allá me fui a ver de qué se trataba esos 3 días. Ahí tuve la suerte de conocer a gente que desde hacía ya una década estaba trabajando en Uruguay, investigando y promoviendo esto de la accesibilidad. Y bueno, desde ese momento quedé enganchada, en principio a través de la Comisión de Accesibilidad de la Sociedad de Arquitectos del Uruguay, que había sido recién formada en febrero de 2000. Luego pasé a formar parte en representación de SAU en el Comité Especializado de Accesibilidad al Medio Físico de UNIT, del Instituto Uruguayo de Normas Técnicas. Un comité que ya desde el año, un organismo que ya desde el año 91 estaba generando normas de accesibilidad. Y bueno, durante muchos años yo trabajé, ¿no?, investigando sobre el tema, aportando, aprendiendo, formándome, y realmente era como trabajar en la utopía, ¿no? Hasta que bueno, de a poco, ¿no?, de a poco se han ido a notar cambios. Claudia, después tenía respuesta para lo tuyo, lo del área de ascenso y descenso, pero... Tengo una reunión de directiva 4:30, perdón por retirar y por interrumpir. interrumpir. Te dejo a mi esposo. Muy bien. ¿Te parece? Perfecto. Gracias y disculpe la interrupción. Un gusto. Bueno, entonces, bueno, desde el año 2006 paso a formar parte de ese comité especializado de UNIT, el que genera las normas técnicas sobre accesibilidad. Y bueno, sigo trabajando en el tema a través de diversos grupos, integro también el nodo, y a través de diversos grupos integro esta temática que en definitiva pasó a ser mi pasión, ¿de acuerdo? Entonces, la accesibilidad es como en el día a día, ¿bien? Buenísimo. Bien, se me ocurrió titular la accesibilidad como oportunidad turística a mi presentación, ¿verdad? Recuerdo hace muchos años alguien del rubro turístico dijo: Uruguay es un país chiquitito entre dos grandes, Argentina y Brasil. Somos poquitos. Agrego yo, somos el país latinoamericano con la población más envejecida. Se habló mucho sobre las personas con discapacidad hasta por el momento, pero yo agrego también que con los años empezamos a necesitar cada vez más de la accesibilidad. Necesitamos esa cualidad del medio físico y de lo actitudinal también, porque la accesibilidad no solo pasa por la barrera física, porque el arquitecto se olvide de construir la rampa, sino que pasa, primero porque el arquitecto cuando construya sería mejor que no construyera el desnivel, ¿no? Entonces de esa forma no tenemos ni escalón ni rampa, facilitamos el acceso y el egreso para todos. Y entonces, me olvidé lo que iba a decir. Disculpas. Sí, hay lugares que no solo no son accesibles, sino que son totalmente lo contrario, ¿no? Es decir, generamos la accesibilidad, ahora recuerdo. También está la accesibilidad actitudinal. Lo que decía Bennett respecto a cuando se abre la puerta del ascensor y no me importa a quién tengo al lado, ¿no? Entonces corro a entrar, a llegar primero al buffet. Entonces, y por otro lado también el hecho de estar tan cerca, ¿no?, de un montón de lugares turísticos, las cataratas, la cordillera de los Andes, Río de Janeiro, o sea, estamos a ¿cuánto? A 2 horas, ¿no?, de turísticos fuertes donde hay gran afluencia de gente. Entonces, creo que es una buena oportunidad de potenciar el turismo y accesible, ¿no?, en nuestro país, que somos pocos, que tenemos muchas cosas valiosas, porque ese turismo accesible lo van a poder vivenciar las personas con discapacidad, pero también las personas mayores que tienen más tiempo, que tienen de repente más posibilidades económicas, ¿de acuerdo? Entonces, creo que es fundamental el verbo, ¿no? ¿Cómo adecuo con lo que tengo, qué es lo que hago para que eso sea accesible? Obviamente no se puede resolver y generar un destino turístico accesible de un día al otro, pero por lo menos que las acciones que esté en la planificación y que cada acción que voy haciendo, así sea la cartelería del hotel, ¿no?, que esa cartelería esté correctamente ubicada, que tenga un buen contraste, que los caracteres que me indican cuáles son los baños
los pueda entender cualquier persona, una persona extranjera que no habla el idioma. Entonces si le ponemos baño, lo más probable, esa persona china capaz que no va a saber que baño es el servicio higiénico, que una persona con dificultades cognitivas también puede interpretar, y no como a veces nos pasa que necesitamos ver la puerta de los dos baños, los dos pictogramas, para entender cuál es el de hombres y cuál es el de mujeres, porque pasa esa situación. En eso de lo creativo a veces perdemos, ¿no?, la esencia de que son las personas las que tienen que entender eso. Bien. La accesibilidad es un concepto dinámico y en continua evolución, ¿tá? Es un atributo fundamental de un entorno construido sostenible. Hoy está muy de moda el tema de la sostenibilidad, ¿no? Con la sostenibilidad lo que logramos es apostar a una mejor calidad de vida, ¿no? Y esa mejor calidad de vida también la obtenemos, ¿tá?, con espacios accesibles. La accesibilidad, según la norma internacional, a nivel de ISO, el Organismo Internacional de Normalización, existe desde el 2011 y realizada en 2021 una norma internacional sobre accesibilidad. Dice que la accesibilidad es un proceso de acciones y tareas interrelacionadas en la vida cotidiana de las personas que les permite educarse, conseguir un trabajo, participar plenamente en una comunidad y sentirse socialmente incluida. Esto obviamente tiene que ver con el turismo. Yo tengo que tener la posibilidad de ir a un destino turístico, cualquiera, el que yo quiera, ¿no? Y tener la posibilidad de acceder a los mismos lugares que el resto de los huéspedes, vuelvo al hotel, ¿no? Tengo que tener la posibilidad de, si tengo alguna dificultad, de poder desayunar en el mismo lugar que desayuna el resto de las personas. El poder utilizar los servicios del hotel, el poder ir a la piscina, no tener, ¿no?, un espacio para mí y el resto otro espacio. Dice también la norma que una sola barrera física o de otro tipo, el auto estacionado en la rebaja de cordón, puede restringir, terminar y anular todo el proceso posible de esa participación. Y la norma, que creo que la mencionaron hace un rato, la norma internacional sobre turismo accesible, es una norma que se creó, entró en vigencia en el 2021 y que UNIT la adoptó como norma UNIT ISO. Dice, la cadena debe ser tan fuerte como el eslabón más débil. Mencionó Nicolás algo similar a esto, ¿no? Pensemos, en el turismo se habla mucho de la cadena turística, ¿no? Basta con que se corte un eslabón, basta con que falle el transporte que me lleva del hotel al restaurante para que no pueda de repente disfrutar, ¿no?, de esa velada que estaba programada. Falta, por ejemplo, ¿no?, en Pompeya, esas plataformas metálicas que se ven entre las piedras, ¿tá?, eso es algo nuevo, eso es algo que se puso ahora, no se puede modificar, no podemos sacar las piedras, no podemos rellenar. Entonces, esas plataformas metálicas posibilitan que una persona con un cochecito de bebé, con un par de muletas, ¿tá?, o con alguna dificultad para caminar, puedan recorrer parte de ese lugar, ¿no?, tan antiguo. En la foto a la izquierda vemos, son las esculturas que hay en el Reino Unido de unos caballos que son enormes. Una persona ciega no puede ver esos caballos, pero de repente sí puede tener la escala y imaginarse qué tan inmensos son con tocar. No sé si ven ahí abajo que hay como una figura como un muñequito. Eso le da la escala. La persona puede, a través del tacto, ¿tá?, puede tocar qué tamaño tienen esos caballos, qué forma tienen esos caballos, y a su vez imaginárselo a través de la escala. Lo mismo pasa en las cataratas del Iguazú, del lado argentino. Hay un centro de interpretación donde hay una maqueta áptica. Entonces, la persona ciega o con baja visión que va a disfrutar de las cataratas a través de las gotitas que le lleguen a la cara, del ruido del agua, de la caída del agua o de los animales,
va a poder apreciar previamente a través del tacto cómo es ese paisaje que va a ver a través de otros sentidos, ¿no? Es tan solo una mesa que lo que tiene es en relieve una maqueta, con materiales tan simples como pueden ser pedacitos de moquette, ¿no? O sea, hay mucho de imaginación también y de creatividad en todo esto. Por ejemplo, la instalación de un bucle magnético en un taxi posibilita que una persona con un audífono pueda entender lo que le está diciendo el conductor, ¿tá? Son pequeños detalles que hacen la diferencia. Pensamos en la accesibilidad, pensamos en las rampas, y en realidad la accesibilidad es mucho más que eso. La accesibilidad pasa también por una manija de la puerta, ¿no? O el cerrojo de la puerta de la loft, de uno de los baños de la loft, que es lo suficientemente grande como para que una persona que puede tener dificultad de motricidad fina o fuerza, perfectamente le pueda accionar, ¿no? La elección de una manija, la elección de una grifería. No tenemos por qué comprar una grifería específica para la accesibilidad. Una grifería monocomando, que cualquiera de nosotros podemos tener en nuestra casa, es una grifería accesible. Lo que importa es dónde está ubicada esa grifería. Si yo tengo una mesada, ¿qué altura tiene esa mesada? ¿No? ¿Qué dimensiones tiene? Y que yo esté sentado, esté de pie, mida 1,90 o mida 1,20, yo pueda accionar esa grifería. ¿De acuerdo? La accesibilidad pasa por ese tipo de detalles, como por ejemplo, hablaban hace un rato de las habitaciones accesibles. 2 habitaciones accesibles en el loft. Cuando hablamos de habitaciones accesibles es porque en la cabeza asociamos la accesibilidad, asociamos la persona usuaria de silla de ruedas. Pero la persona ciega, la persona con dificultades auditivas, también requiere la accesibilidad. Entonces, el disponer de todas las habitaciones, por ejemplo, en el baño, la ubicación del shampoo, del jabón, si eso se genera, se planifica de una forma siempre estándar para todas las habitaciones, a un huésped cuando se anuncia en el hotel, cuando se registra, decirle, mire, a la derecha va a tener los amenities, va a tener tal cosa, una persona ciega. De esa forma le estamos brindando también accesibilidad y se convierte que el 100% de las habitaciones son accesibles. Las habitaciones accesibles tenemos que discriminar. Hay algunas que las requieren las personas usuarias de silla de ruedas, pero por ejemplo, que yo tenga en un baño que no necesariamente no voy a necesitar de repente un espacio de transferencia lateral porque no uso silla de ruedas, entonces no necesito hacer transferencia al inodoro, pero sí tengo una dificultad motriz y necesito de un reposabrazos, como puede ser muchas de las personas mayores, tener en ese baño unas agarraderas, ¿ya? Son sumamente útiles, ¿no? Entonces, en las habitaciones puedo también tener, si prescindiendo de ese espacio de transferencia, puedo tener agarraderas, en la ducha, en el inodoro. Por ejemplo, en la foto del centro, no se ve mucho, del lado de la puerta se ve ahí una cosita beige. Eso es una sillita para bebés. En un baño público, la sillita para el bebé posibilita a la mamá que va con su bebé, ¿tá?, utilizar el inodoro tranquila y segura y su bebé al lado sentado, ¿no? Son pequeños detalles que en los baños públicos incorporamos y que significa accesibilidad. Sí. ¿Perdón? ¿De dónde es esa foto? La sillita de bebé. Ay, te la debo porque no recuerdo ahora. Es muy vieja, pero no recuerdo. Bueno. Teresita, justo ahora mencionabas, ¿no? Por ejemplo, los sistemas de evacuación también. Cuando alguien tiene que evacuar, en el loft, por ejemplo, tenemos luces estroboscópicas en las habitaciones para discapacitados, porque si no pueden escuchar alarma pueden ver el estrobo activado. Pero si tuvieran que evacuar por escaleras, porque los elevadores, por política de seguridad, bajan hacia el lobby, ¿cómo bajan por las escaleras? Me acabo de dar cuenta de eso. Una persona con dificultades motrices que ya la tenga o que la adquiera en ese momento de la emergencia, que de repente corriendo por llegar a la escalera se cayó y se fracturó la pierna, que es posible. La norma establece las áreas de rescate. En un edificio en altura, donde no tengo posibilidades de usar el ascensor, porque en el resto del mundo sí, en algunas partes del mundo sí hay ascensores que funcionan en situaciones de emergencia, en Uruguay todavía no,
Cuando no tengo esa posibilidad y no puedo bajar una escalera, tengo que tener un espacio dentro de una caja de escaleras presurizada que posibilite a esa o esas personas que no pueden bajar la escalera y que además están corriendo riesgo ellos y obstaculizando también la evacuación del resto de la gente, que puedan esperar, ¿no?, a que venga alguien a socorrerlos, ¿de acuerdo? Todavía estamos un poco en pañales, todavía la norma lo tiene, la reglamentación departamental de la Intendencia de Montevideo lo tiene. El hotel solo tiene ese espacio. ¿El hotel? Solo. Ajá, bien. Hay algunos pocos edificios acá en Uruguay que lo tienen. Entonces, esa, por ejemplo, es una respuesta a lo que tú preguntabas. Por otro lado, viendo, a ver, los baños son diferentes en función también del programa donde están. Pensando en el sector turístico, ¿no?, en edificios como por ejemplo puede ser la foto de la derecha, esto es en el aeropuerto de Barajas, recientemente inauguraron dentro de la zona de baños un baño para estomizados, ¿de acuerdo? Porque también hay personas que tienen dificultades y que para acceder, o sea, necesitan higienizar determinados elementos que no está bueno que lo hagan en un baño común, colectivo, digamos, ¿de acuerdo? Yo, por ejemplo, cada vez que viajo y hago vuelos largos me tengo que inyectar anticoagulante. Entonces busco el baño accesible, porque es, por un lado, el que me da la privacidad, me da la posibilidad de higienizarme las manos previamente a la inyección y además tiene donde descartar, ¿verdad?, las jeringas, ¿de acuerdo? Entonces el baño accesible también es un baño para todos, ¿no? Es un baño que no está bueno que esté cerrado, que esté con llave y que de repente ni siquiera esté indicado dónde podés pedir la llave. Esa es otra de las formas de discriminación hacia las personas que necesitan ese baño, que llega y no sabe, está con llave y no sabe, o de repente llega, como me pasó hace poco en un evento público, en un lugar de espectáculos, que voy al baño y el baño, obviamente, por la formación profesional, cada vez que voy a algún lado, voy a los lugares accesibles, al baño accesible, voy buscando esos lugares, voy al baño accesible. En pleno show, el baño accesible tenía el trapo de piso, tenía la campera del... no está bueno, ¿verdad? No, esas cosas no pueden pasar, ¿no? En fin, ahora se me va a hacer un medio... bien, muy bien. Accesibilidad en Uruguay, como les decía al principio, ¿no?, arranca en la década del 80. En Uruguay se han ido haciendo un montón de cosas, aunque no parezca, ¿no?, aunque recién ahora visualicemos los rebajes de cordón y los ómnibus accesibles. Arrancó a través del 80, ya del 89 existía una ley, la 16.095, que luego se regeneró, y la 18.651 de 2010, que es la que está vigente hoy día, que la ventaja que tiene hoy día es que esa ley referencia las normas UNIC sobre accesibilidad. En la Intendencia de Montevideo también empezó a haber un largo camino. En el 89 existía una reglamentación departamental, pero que no se conocía, no se aplicaba, no se controlaba. Y bueno, fue esa comisión creada en el 2000 de la Sociedad de Arquitectos la que promovió la actualización de esa reglamentación departamental, que ha hecho un camino bastante largo, recorrido, con varias actualizaciones, y que hoy día se aplica, ¿tá? Hoy día las construcciones en Montevideo que se construyen tienen que ser accesibles, ¿tá? Las viviendas, cuando se construyen 4 viviendas o más en un edificio, ¿tá?, esas 4 unidades tienen que tener la posibilidad de ser convertibles. Los espacios comunes accesibles para que alguien pueda visitar a cualquier persona que viva en ese edificio, y a la interna de las viviendas la posibilidad de que si la persona en algún momento de su vida requiere de la accesibilidad, tener la posibilidad de adecuar el baño, la cocina y uno de los dormitorios. Son pequeños detalles que, si yo a la hora de proyectar ubico el inodoro de este lado, la ducha de este lado, teniendo en cuenta esos espacios que necesita una persona con dificultades motrices, esa persona que de repente a los 20 años requiere de la vivienda, de su baño accesible, simplemente saca el bidet y ahí ya tiene su espacio, por ejemplo, coloca una agarradera. A veces son cuestiones simplemente de tener en cuenta. Sigo.
También Uruguay participó de la creación, promovió y participó de esa norma internacional que mencionaba. También participó de la elaboración de la norma internacional sobre turismo accesible, la norma UNIT 21902, UNIT ISO, perdón. Una norma que es internacional, ¿tá? Y que nosotros la tenemos adoptada como norma UNIT ISO. Como les decía, el Comité Especializado de Accesibilidad al Medio Físico del UNIT empieza a funcionar el 14 de agosto del 91, ¿tá? En breve estaremos cumpliendo 30 y pico de años de actividad ininterrumpida. O sea, tenemos herramientas en el país para poder construir y adecuar las instalaciones desde el punto de vista de la accesibilidad. Bien, normas, ¿tá? Son normas que se generan, que están disponibles de forma gratuita. Todas esas son las que hay en el momento, para que tengan una idea. Son normas que están gratuitas. La norma de turismo accesible, si yo la voy a comprar a España o a ISO, cuesta creo que 208 euros. Estamos hablando de 9.000 pesos. Los que vivimos en Uruguay la podemos descargar gratuita, ¿no? Ahí tenemos el documento, un documento que me da criterio, me da orientaciones, ¿tá? Y después otras herramientas más, ¿no? El resto de las normas UNIT. Tenemos normas sobre transporte, ya sea el material móvil como las infraestructuras asociadas de transporte, como una terminal, una parada. Son herramientas que me van diciendo qué cosas tengo que tener en cuenta, ¿no? A la hora de proyectar, de construir o de adaptar. Normas de ascensores, esta es la adopción de una norma internacional que me dice cómo tiene que ser un ascensor accesible, a qué altura tiene que estar la botonera, cómo tiene que ser el botón, qué diámetro tiene que ser el botón. Normas sobre patrimonio, porque también esto va de la mano, ¿no? Con el turismo, ¿no? Muchas veces hacemos turismo para visitar lugares patrimoniales y hasta ahora el mito es que si una construcción es patrimonio no se toca. Pero ¿de qué me sirve tener una construcción, un edificio accesible si no lo podemos vivir todas las personas? A ver, ahí vemos un edificio muy antiguo en Roma. No se ve el edificio, ¿no? Está cortado, pero lo que sí se hizo, se le adosó un ascensor exterior que posibilita llegar a una terraza donde puedes apreciar una vista fantástica de Roma y todos podemos subir por ahí, ¿de acuerdo? Continúo. Las normas técnicas son herramientas. Por ejemplo, las normas técnicas me indican, y eso lo incorporamos recientemente en la norma UNIT 200, justamente la dificultad que tenía Claudia con su mamá, que la tuvimos todos, o lo tenemos, eso llevó a que en la norma UNIT 200 se incorporaran las áreas de ascenso y descenso. En la ciudad hay estacionamientos accesibles, pero son estacionamientos que pueden utilizar solamente aquellos vehículos que tienen la chapa de Montevideo SDI, ¿no? Pero no si llevo a mi mamá que tiene dificultades motrices y mi auto tiene una chapa común y corriente. Entonces, la necesidad de esto lleva a que, dijimos, justamente trabajando en la reglamentación departamental de Montevideo, que se vio esto. ¿Qué pasa en esos destinos fundamentales, como pueden ser los servicios de salud o cualquier otro destino público o un edificio de viviendas? Yo necesito tener la posibilidad de estacionar brevemente, unos minutos, ayudar a bajar a la persona, dejarla en un lugar seguro, volver, ir y estaciono, ¿no? De ahí fue que se generaron, y de hecho se ha hecho alguna experiencia piloto en Montevideo, que tiene que ver con las áreas de ascenso y descenso. A lo que se dijo varias veces, el tema de la accesibilidad actitudinal. Una de las experiencias pilotos se hizo por la calle Palmar, al costado de la Española. Justo un día que tenía que hacer una exposición, fui hasta ahí a tomar una foto, un día de mañana, en ese lugar que tiene que estar libre, porque ahí no podés permanecer más de 3 minutos, habían 2 taxis estacionados. O sea, aprovecharon el hueco, metieron desconociendo totalmente el cartel, ignorando el cartel, ¿no? Entonces, no está bueno eso. La accesibilidad actitudinal que tanto se habla acá. Como les decía, las normas son herramientas que son de aplicación voluntaria, pero pueden ser de obligación obligatoria, ¿no? Si son referenciadas en una especificación, en una ley, como ya dije,
en la reglamentación departamental de Montevideo, donde ahí es de aplicación obligatoria la norma 1200. En la ley también se referencia expresamente a la norma de símbolo gráfico. Los beneficios de esa referencia a las normas técnicas es garantizar la actualización continua. Ese comité está continuamente trabajando en mejorar esas normas, posibilita una amplia participación de la sociedad. Previo a la publicación de una norma, la aprobación de una norma, esa norma permanece por lo menos un mes en consulta pública para que toda la población pueda opinar sobre el documento y conocerlo. Facilita la aplicación en este sentido. Las normas técnicas de accesibilidad se encuentran a disposición sin costo. ¿Está? Ya lo dije, ¿no? La accesibilidad se logra conjugando no solamente las normas técnicas, sino también el sentido común. Este es el descanso de una rampa que estaba muy adecuada a su pendiente, tenía sus pasamanos, sus elementos de protección, pero la elección del material no era para nada feliz. ¿Por qué? Porque en el descanso, el lugar donde la persona usa la silla de ruedas tiene que inevitablemente girar o cambiar de dirección, la separación de esas varillas hacen que en la mayoría de los casos la rueda de adelante se encastre en el pavimento. Entonces, no solo la norma, sino también pensar para quién estoy haciendo esto. Después, en tiempos de la tecnología, ¿no? Donde hoy día con los QR solucionamos toda la información o las aplicaciones, hay que tener cuidado, ¿no? Porque tener un símbolo QR sustituyendo a un mostrador de información me puede jugar en contra si yo no me mantengo actualizado, ¿no? Si ese QR le posibilita a la persona que necesita la asistencia enviar un mail, un mensaje, ¿no? Tiene que haber alguien detrás, ¿no? Que esté atento y que responda, ¿no? El beneficio es efectivo cuando la respuesta es adecuada, confiable, responsable e inmediata. Bueno, por acá dejo entonces mi aporte y bueno, si tienen dudas, preguntas, a las órdenes. ¿Hay preguntas? Ya de paso, le damos la bienvenida a Lorena Arriagada de Chile, que llegó. Hola, buenas tardes. Felicitaciones por el evento que cada año se hace. Una pregunta, porque venía pensando en el avión a todo esto. Yo no soy experta en lo que usted acaba de exponer y me llama la atención el tema aéreo. Cuando uno va naturalmente en los aviones, uno ve que cada día son más pequeños no son baños, son toilettes prácticamente. No existe tampoco para el sistema aéreo ahora que se están construyendo nuevos aviones, etcétera, porque finalmente la cadena del turismo somos muchos y lo que se le exige a uno debería también ser exigible a varios, a lo menos tener uno de los baños de manera como usted lo ha explicado, y entiendo de que no lo hay, a no ser que en otro tipo de líneas aéreas que no están en la región, sino a lo mejor, qué sé yo, alguna más europea, más grande, las asiáticas, que son bastante modernas, lo puede haber. Ignoro eso, y mi pregunta es esa: ¿al transporte aéreo no se le exige lo mismo que se le exige al ámbito terrestre? No sé las exigencias del organismo que le competa, no sé si existe realmente. Sí me consta y he visto en algunas aerolíneas que hay baños que tienen un poquitito más de espacio y que incluso tienen el pictograma de accesibilidad, ¿no? En la norma 1240, la parte 1, que es la que tiene que ver con el transporte, que habla de ómnibus, habla de ambulancias, habla de camionetas, de taxis accesibles, no se incluyó lo que tenía que ver con transporte fluvial ni transporte aéreo, justamente porque era una temática bastante particular y no era el momento de incluirla, ¿no? Pero sí, debería haber sin duda, porque bueno, el eslabón, ¿no? Se corta ante la dificultad de volar de un destino a otro, ¿verdad? Pero sí debería. No sé si respondí tu pregunta, pero no conozco si existe. Hace 2 días salió la noticia que en Estados Unidos van a obligar las aerolíneas ahora a tener que tener pasillos más anchos y baños accesibles, pero va a ser el gobierno, o sea que es a nivel del país. Ahí fresquito pues salió hace 2 días. Que se lo digan al dueño de Ryanair que quería hacer asientos para que la gente fuera parada. Sí, sí.
A mí se me ocurren un par de preguntas, y aprovechando que no lo saludé, habló Remo Monseglio por el Ministerio, pero está también Eduardo Sanguinetti, asesor del Ministro, presente. ¿Hay algún avance con los ministerios correspondientes, con turismo, con salud pública? No te he escuchado, te he escuchado hablar de la Sociedad de Arquitectos, he escuchado hablar de la OIT, pero salud pública no tiene voz ni voto acá. Salud pública, en realidad todos los ministerios tienen la responsabilidad. De hecho, la ley 18651, en definitiva, obliga, por decir de alguna forma, a que todos los organismos, los públicos, los privados, proporcionen accesibilidad, ¿no?, en las instalaciones. La ley no se reglamentó, nunca se reglamentó. Hablaba de un plazo de 8 años, ese plazo se venció en 2018. De todas formas, igual la ley hace referencia en el capítulo de arquitectura a las normas UNIT, por lo tanto ya está dando las herramientas, o sea que sin que se reglamente ya te está diciendo cómo. Hay organismos, en particular ministerios, como tú decís, que en algunos casos sí han hecho algunas adecuaciones de las instalaciones. Pero creo que la responsabilidad es de todos. Pero no me refería exclusivamente a las instalaciones de ellos mismos, claro. Atención a las funciones, a su alcance, a la obligatoriedad que tendría que tener de repente los que están regidos por esos ministerios, ¿no? Me consta, por ejemplo, es un tema muy resistido, ¿no? Y ahora recuerdo que le tenía que contestar a él respecto a la educación, ¿no? A nivel de arquitectos, ni la universidad pública ni la privada tiene dentro de su currículo la accesibilidad, que no debe ser una materia, ¿no?, sino que debe ser un tema transversal que abarque en todas las materias, teóricas y prácticas, ¿tá? De hecho, han habido, tanto en la universidad pública como en la privada de arquitectura y en otras carreras, charlas, ¿no?, y alguna actividad, pero muy puntual. Todavía eso no es curricular y debería ser en todos los ámbitos. Por ejemplo, el Ministerio de Salud Pública, me toca muy de cerca porque yo trabajo en el Ministerio, me consta que en la parte de habilitaciones de servicios de salud, vaya programa que requiere, ¿no?, de la accesibilidad, me consta que controlan el cumplimiento, ¿no?, de la accesibilidad dentro de los servicios de salud. Y es muy difícil, ¿no?, que se incorpore realmente. Debería haber más control y debería haber capaz que más fiscalización, que bueno, todavía ese tipo de cosas no se dan, ¿no? Pero sí, hay un programa con los servicios de salud que no... Muy bien. Sigue adelante, Eduardo. Buenas tardes. Con referencia a lo que estaban hablando de parte del Ministerio, el Ministerio obviamente lo que puede hacer es, y que está haciendo, es tratando de incentivar y apoyando desde el punto de vista económico muchas veces distintos programas con distintos bancos, por ejemplo el Banco Interamericano de Desarrollo, para la generación de lugares accesibles y demás para distintos atractivos turísticos. A su vez también está participando permanentemente en congresos. Yo estuve en un congreso de turismo inclusivo y social en México hace un mes y poquito. Y hay un tema que es bastante particular, que nadie lo ha dicho, que es la parte de conocimiento de qué estamos hablando en cuanto a población. Un estudio de esta asociación, que es una asociación internacional canadiense, manifiesta que el 25% de la población total tiene algún tipo de limitación o algún tipo de discapacidad, tanto sea auditiva, intelectual, física. El 25% de la población, obviamente que cada país capaz tiene sus particularidades, pero desde el punto de vista general, ellos tienen cuantificado, por ejemplo en Canadá, el 25% de la población tiene algún tipo de limitación. Entonces, es de una importancia realmente, valga la redundancia, muy importante,
de que tomemos conciencia de eso, que además esas son limitaciones que son permanentes, pero cuánta gente también hay que tiene algún tipo de limitaciones eventuales, por algún tipo de lesiones o algún tipo de situaciones eventuales que después se recupera, pero esa, durante ese mes, 2 meses, 3 meses, tiene limitado realmente las posibilidades de acceder a un montón de lugares. Sin duda. Aclarar, por ejemplo, el Ministerio de Turismo, que mencionabas, tiene una mesa institucional de turismo accesible que lo que nuclea son, sobre todo secretarías de turismo, ¿no? Es a nivel nacional. Entonces está buena porque esas instancias que se dan mensuales, bueno, Nicolás la integra también, esas instancias mensuales aportan conocimiento, ¿no? Y motivan además al resto de las personas. Volviendo al porcentaje, esos son datos que yo muchas veces doy, pero hoy tenía que achicarla. 25% capaz que es medio mucho, pero sí se habla, por ejemplo, en Uruguay vamos a ver qué es lo que arroja este censo, ¿no? El censo del 2011 habla de, creo que un 16-17% de personas con discapacidad en Uruguay, en 2011, ¿no? A nivel mundial más o menos anda por ahí. Y si a eso le sumamos el porcentaje de personas mayores, también estamos en otro porcentaje más, que además las cifras y las expectativas son que para el 2050 sean muchísimos, o sea, el aumento de población mayor es exponencial. El 25% yo también decía que sigue incluyendo las limitaciones que, por ejemplo, por edad, que no son discapacidades o incapacidades específicas, pero sí prácticas. Exacto. Otra cifra importante también a nivel turístico es decir, la persona con discapacidad no viaja sola. La persona con discapacidad viaja con su familia o con un asistente. Entonces es 1 o 2 personas más además de esa persona, ¿no? Nosotros desde el Ministerio también, es otra forma de encarar este tema, es también, además de la mesa que hacía referencia, que es cierto, permanentemente están enviando técnicos a capacitarse en el interior, porque esa transferencia de conocimiento también es importante y es lo que el Ministerio hoy tiene posibilidad de brindar. Gracias, Eduardo. Bueno, Teresita, Walter, Leticia, el reiterado agradecimiento. Esto evidentemente requería un comienzo, vamos a tener que seguir en la brecha. Tanto portaldeamerica.com como próximamente la revista gráfica PDA Magazine va a estar a la orden para seguir difundiendo estas cosas. Ahora los invito a tomar un cafecito y a esperar. ¿Perdón? ¿Hay algo? La chica está levantando la mano. ¿Tú? Sí, siempre está. Hola, buenas. Mi nombre es Josefina Tabó, yo trabajo con el turismo. Quería hacer una consulta con respecto a si están haciendo algo con referente a las normas para inclusión sobre el autismo. Buena pregunta. Sí, el año pasado se incorporó de hecho en la norma 1200 que está vigente, que es del 2022, se empezó a incorporar las dificultades cognitivas, la accesibilidad cognitiva, que es una temática muy difícil porque no es visible, entonces es bastante compleja y bueno, se ha empezado a trabajar en ese asunto. Como que no lo consideraban como que fuera una discapacidad y sí, realmente es una discapacidad porque no se pueden valer por sí solos, necesitan compañía para todo. Sí, es que la dificultad cognitiva, bueno, la tienen algunas personas que nacen de repente con la dificultad, personas con trastorno del espectro autismo, pero también las podemos ir adquiriendo a medida que vamos creciendo. Esa, ¿no? Demencias, dificultades a raíz del envejecimiento, también todo eso nos va llevando, ¿no? En ese deterioro cognitivo y de ahí que el medio físico sea accesible es fundamental. Entonces están haciendo, por ejemplo, yo soy madre de un niño con autismo y me ha costado, por ejemplo, muchísimo poder encontrar una escuela o un club inclusivo. Sí, claro. Te cuento algo, no es en la LOF, pero sí el Hotel Hyatt, que también forma parte de la red de playas inclusivas y del nuevo turismo, tiene en su equipo personas con autismo trabajando en el área de recursos humanos y finanzas.
junto a Pablo Pelle y Jessica Yaramero, que no se conocen, pero son parte de este gran equipo. Tienen una chica con autismo que trabaja en el área de consumo, finanzas, administración y hace un gran trabajo también con y en el caso de ella, por ejemplo, necesitó una acompañante laboral, porque los casos de autismo mayores necesitan acompañantes laborales y eso es algo que no es fácil de acceder, por ejemplo. Entiendo la licencia que entiende que sí, que por poco tiempo sí, pero ya hoy se desarrolla solo. Gracias a ti por la pregunta. Bueno, gracias. Los estaba invitando entonces a tomar un café. Nos juntamos un rato de afuera y después venimos a...